Y estamos listos ahora sí para entrar en el capítulo 1 de este libro de Ruth. En este capítulo 1 tenemos que Elimelech es impelido por el hambre a ir a los campos de Moab y allí muere. Mahalón y Kelión también mueren. Noemí regresa a casa y Ruth la acompaña. Y van luego a Belén. Leamos el primer versículo de este capítulo 1 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Esta primera frase es una joya literaria. Nos cuenta el doctor Magui que cuando él era estudiante en la universidad, tuvo que trabajar para pagar sus estudios y para ayudar a sostener a su madre. Por un tiempo trabajó en un periódico. Una noche acompañó a 2 reporteros a una parte de la ciudad donde había ocurrido un asesinato. Y dice el doctor Magui, nos tocó a nosotros, los reporteros aprendices, escribir el artículo sobre lo que había pasado. Cuando volvimos de la escena del crimen, el redactor encargado de noticias locales nos dio una charla. Nos dijo que todo buen informe debe apuntar 2 cosas, la hora y el lugar, porque son de mucha importancia. Quizás usted, amigo oyente, haya notado que casi todas las noticias de los periódicos incluyen la hora y el lugar y que generalmente se hallan en la primera frase. Pues bien, la historia de Ruth tuvo lugar durante el tiempo de los jueces. Era un tiempo de decadencia política, de degradación moral y de degeneración espiritual. Los eventos que se registra aquí tuvieron lugar durante el tiempo de los jueces, un período que empezó después de la muerte de Josué y que continuó hasta el tiempo de Samuel. Esta época decadente se extendió por un período de unos 400 años. Los israelitas habían sido redimidos de Egipto con sangre, guiados sin peligro a través del desierto con poder y traídos personalmente por Dios a la tierra prometida. Ahora parece que estando rodeados de estas circunstancias tan favorables, se hallarían al comienzo de un período de gran bendición y prosperidad. Ciertamente tan feliz entrada proveía grandes expectativas para el futuro. Sin embargo, su falla trágica hizo que la tenebrosidad fuese aún más grande. La historia de Ruth presenta un claro contraste con la época oscura de los jueces. El libro de los jueces terminó con una apostasía religiosa, una decadencia moral y una anarquía política, como ya lo hemos dicho. El libro de los jueces terminó con este versículo. Usted recordará, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin duda, Booz conoció a algunos de los jueces. El libro de Ruth proviene de un período de inmoralidad grasa y es una historia clara escrita sobre circunstancias oscuras. Así es la manera en que Dios escribe. Quizá usted habrá notado en las revistas algunos avisos comerciales que están impresos con letras blancas sobre un fondo negro. Y habrá notado el contraste que ofrecen y cómo resaltan en la página. Pues bien, así es como Dios escribe. Sobre el fondo negro del pecado, Dios escribe la bella historia de la salvación. Sobre las circunstancias obscuras de los días de los jueces, días que eran pecaminosos, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, se nos presentan los capítulos 1 al 3 de la epístola a los romanos. Ruth es una historia hermosa, una historia dulce. Revela el hecho de que a cualquier joven le es posible vivir para Dios si es que quiere vivir para Dios. Y permítame repetir esto una vez más. Ruth es una historia hermosa, una historia dulce, y revela el hecho de que a cualquier joven, escuche bien, a cualquier joven le es posible vivir para Dios si es que quiere vivir para Dios. Fíjese usted en que hubo hambre en la tierra, y esta es una de las 13 hambres que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y estas siempre ocurrían durante un tiempo de juicio. Aquellos no fueron solamente días oscuros, sino que también fueron los más oscuros de los oscuros. El juicio de Dios descendió sobre la tierra. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 1 de Ruth. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Un hombre llamado Elimelech, de Belén de Judá, fue a residir en los campos de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Es muy importante buscar el significado de los nombres bíblicos. Belén significa casa de pan. Judá significa alabanza.
Aquí está un hombre que vivía en la casa de pan y en el lugar de alabanza. Ese es un lugar maravilloso para vivir, ¿no le parece? Pero fue a morar a Moab con su familia porque había hambre en su tierra. Parece que no confiaba en el Señor. Es muy interesante lo que se dice en cuanto a Moab allá en el Salmo 108, versículo 9. Dios dice, Moab, la vasija para lavarme. Aquí está pues un hombre que junto con su familia dejó la casa de pan y de alabanza para ir a un lugar inferior. ¿Ha escuchado contar esta historia antes? Estamos seguros que sí la ha escuchado. Es la historia que nuestro Señor contó acerca del hijo pródigo. Recordará usted que el hijo pródigo dejó la casa de su padre y se fue a comer con los cerdos. En el libro de Ruth tenemos el relato de una familia pródiga, y no solamente de un hijo pródigo. Habrá habido individuos pródigos, familias pródigas, iglesias pródigas y naciones pródigas. Esta familia pródiga será castigada allá en el país lejano. Todo pródigo será castigado en el país lejano. Pero cuando vuelve, no es castigado. Dios siempre recibe al Hijo de Dios que se vuelve hacia Él. No le castigará entonces, pero ciertamente verá que su Hijo reciba la disciplina que necesita en el país lejano. Ahora, el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. El nombre de su esposa Noemí significa placentera. Aquí están pues mi Dios es rey y placentera. Nunca le sería posible a uno encontrar mejor pareja que esta. Pero fíjese usted en sus dos hijos. Mahalón significa enfermo y Kelión significa desfalleciendo. Esos son nombres extraños para hijos, pero parece que se los pusieron porque eran los más apropiados. Parece que Placentera vivía encima de las circunstancias. Tenía dos muchachos enfermizos, pero nunca le sería posible a uno saberlo al hablar con ella. Y hay muchas personas así como ella, amigo oyente. Ahora, estas personas eran efrateos de Belén de Judá. Entraron en los campos de Moab, y eso ya sería bastante malo, pero para el colmo, continuaron viviendo allí. Una vez alguien preguntó, ¿qué le habría pasado al hijo pródigo si hubiera muerto en el chiquero? Hace años el doctor Harry Rimmer dio esta contestación. Habría muerto siendo hijo. Nunca habría muerto siendo cerdo. Esta familia en esta historia le pertenecía a Dios. Eran hijos suyos, pero estaban en un país lejano y tendrían que regresar a casa. Ahora el versículo 3 de Ruth capítulo 1 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Mi Dios es rey. ¿Qué nombre más maravilloso tenía Elimelech? Cada vez que se nombraba, resonaba un testimonio. Pero murió y dejó a su esposa con sus dos hijos. Ahora ya dijimos que serían castigados en un país lejano, y aquí principia esto. Leamos ahora el versículo 4 de este primer capítulo de Ruth. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El nombre Orfa significa sierva. El nombre Ruth ordinariamente significa amistad, pero también significa hermosura. Era bella y tenía un maravilloso carácter. Hay una palabra que nos gusta usar para describirla, pero tememos que Hollywood ya la haya echado a perder. ¿Sabe usted cuál es? Es encantadora. Ruth era encantadora, amigo oyente. Tenía una maravillosa personalidad e inteligencia y además ella llegó a un conocimiento de Dios. Leamos ahora el versículo 5 de este primer capítulo de Ruth. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, Placentera había perdido no solamente a su esposo, sino también a sus dos hijos, enfermo y desfalleciendo. Ya dijimos que serían castigados en el país lejano. Ambos jóvenes murieron, y ahora tenemos aquí a 3 viudas. Noemí salió a los campos de Moab con 3 hombres, y ahora tiene 2 mujeres que son extranjeras. Consideremos ahora la decisión de regresar a Judá. Leamos los versículos 6 al 10 de este capítulo 1 de Ruth. Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo.
Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz, y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Dios había bendecido nuevamente la tierra de Judá, porque el pueblo se había vuelto a Dios. Noemí oyó contar de esto, y entonces resolvió regresar a su propio país. Ella y sus dos nueras empiezan el viaje, pero junto al camino, Noemí se detiene para hablarles algo muy en serio. Ella habla favorablemente en cuanto a sus nueras. Ahora, por lo común, la madre que tiene hijo no cree que haya una muchacha que sea lo suficientemente buena como para él. Pero Noemí creía que estas muchachas sí eran buenas para sus hijos y las apreció mucho. Aquí vemos que les aconseja que regresen a su pueblo para quedarse allí. Eso significaba que podrían casarse luego con los de su propio pueblo. Ahora, regresar a casa realmente significaba para ellas volver a la idolatría. Al parecer, estas dos mujeres se habían declarado a favor de Dios. Pero mientras que una es genuina en cuanto a su declaración, la otra no lo es. Ahora, algunas de las cosas que Noemí les había dicho les entristeció, eso es seguro. Si estas dos mujeres se fueran con Noemí, probablemente no les sería posible casarse nuevamente porque ninguno de los israelitas se comprometería. Era prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. El regreso a Judá con Noemí también significaría una pobreza perpetua, porque cuando ella había salido de su tierra, había perdido su propiedad. Sus tierras habían sido hipotecadas. Otros ahora tenían su parcela, y para poder recobrarla le faltaba un redentor. Habría un redentor, pero a esta altura eso no significaba nada para Ruth ni para Orfa, que no lo sabían. Por tanto, Noemí les dice que deben quedarse en Moab y casarse con los de su pueblo. Entonces ellas dejaron de hablar, sacaron los pañuelos y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes le dicen a Noemí que la acompañarán a Judá. Y tenemos luego la decisión leal de Ruth. Leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 1 de Ruth. Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Si un hombre moría en Israel, su hermano, tío o sobrino podía casarse con la viuda. El hecho es que la esposa del difunto podía demandar que uno de ellos fuera su esposo, a fin de que se perpetuara el nombre del esposo. Pero Noemí les dice a Ruth y a Orfa que ella no tenía más hijos y que serían insensatas al regresar con ella a Judá, porque no podían casarse fuera de la familia. Ninguno en Belén tendría interés alguno en ellas. Y vamos a tener que detenernos aquí, amigo oyente, porque ya se nos agotó el tiempo. Continuaremos con esta maravillosa historia de amor en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 1 de Ruth. Y decíamos que algunas de las cosas que Noemí había dicho a sus nueras, Orfa y Ruth, les entristeció. Si estas dos mujeres se fueran con Noemí, probablemente no les sería posible casarse nuevamente porque ninguno de los israelitas se comprometería. En efecto, era prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. El regreso a Judá con Noemí también significaría una pobreza perpetua porque cuando Noemí había salido de su tierra, había perdido su propiedad. Sus tierras habían sido hipotecadas. Otros tenían ahora su parcela y para poder recobrarla le faltaba un redentor. Habría un redentor, pero a esta altura eso no significaba nada para Ruth ni para Orfa, que no lo sabían. Por tanto, Noemí les dice que deben quedarse en Moab y casarse con los de su pueblo. Entonces ellas dejaron de hablar, sacaron sus pañuelos y se pusieron a llorar. Y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes le dicen a Noemí que la acompañarán a Judá. Comenzamos luego a considerar la decisión leal de Ruth. Si un hombre moría en Israel, su hermano, su tío o sobrino podía casarse con la viuda. El hecho es que la esposa del difunto podía demandar que uno de ellos fuera su esposo a fin de que se perpetuara el nombre de su esposo. Pero vimos en los versículos 11 al 13 de este capítulo 1 de Ruth que Noemí les dice a Ruth y a Orfa que ella no tenía más hijos y que serían insensatas al regresar con ella a Judá porque no podían casarse fuera de la familia.
Ninguno allá en Belén tendría interés alguno en ellas. Luego Noemí le echa la culpa al Señor por su dificultad. Pero veremos que no fue el Señor quien causó su apuro, sino el hecho de que esta familia se hallaba fuera de la voluntad de Dios cuando fueron a los campos de Moab. Noemí pues les dice a las muchachas que significaría la viudez y la pobreza perpetua si regresan con ella a Judá. Eso es lo que tendrían que sufrir. Leamos ahora el versículo 14 de este capítulo 1 de Ruth. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Creemos que hay aquí un ejemplo de lo que es el verdadero arrepentimiento y de lo que no lo es. Muchas personas creen que el arrepentimiento significa el dejar caer lágrimas. Bueno, estas dos mujeres rompieron a llorar de nuevo. Orfa dejó caer tantas lágrimas como las que dejó caer Ruth. Probablemente el pañuelo de Orfa estaba hecho sopa. Pero fíjese usted lo que pasó. Orfa besó a su suegra y era muy emocional. Sin embargo, Ruth se quedó con ella. Esta es la diferencia, amigo oyente, entre el verdadero arrepentimiento y el falso. El arrepentimiento no es el dejar caer lágrimas. La palabra en efecto significa cambiar de opinión, y aquel cambio resulta en un cambio de corazón. Las lágrimas sí pueden surgir como un subproducto, pero el llanto no es la salvación ni la conversión. Muchos son muy emocionales, pero eso no significa nada. Pueden dejar caer muchísimas lágrimas, pero no quiere decir que se han arrepentido de veras. Se cuenta que había un barco, aquellos de los tiempos pasados que navegaba por el río Mississippi en los Estados Unidos, y que tenía una caldera muy pequeñita y un silbato muy grande. Cuando el barco navegaba río arriba y hacía sonar el silbato, la corriente empezaba a arrastrar al barco río abajo, porque simplemente ese barco no podía avanzar y hacer sonar el silbato al mismo tiempo. Ahora hay muchos que tienen un silbato grande. Realmente lloran y hacen mucha bulla, pero no tienen motor ni fuerza grande, y su bulla no significa nada. Orfa, pues, lloró y besó a su suegra, pero eso no quería decir nada. Había un evangelista una vez que le gustaba ver llorar a la gente. Él creía que si los pecadores lloraban, eso quería decir que había un verdadero arrepentimiento. Alguien le preguntó una vez cuántas lágrimas tiene que dejar caer uno antes de que se salve de veras. Y él contestó, «Hombre, no sea absurdo». Entonces la persona le dijo que no era absurda. Si uno tiene que dejar caer lágrimas para poder ser salvo, entonces él debía saber cuántas lágrimas tenía que dejar caer uno. Si faltaban 12 lágrimas para ser salvo, había que dejar que cayera la 12ª lágrima. O de otra manera, no se salvaría el pecador. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo dice, «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento». El arrepentimiento, amigo oyente, significa ir en otra dirección. En efecto, significa volverse uno, darse media vuelta para ir en la dirección opuesta. Creemos que hoy en día, todo el arrepentimiento que se requiere se encuentra en la fe, el creer en el Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos, allá en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 31. El apóstol Pablo le dijo, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Luego a Pablo le fue posible escribir allá en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero». El apóstol Pablo les predicó a Cristo a estas personas, a personas que iban a los templos de idolatría. El volverse a Cristo es la fe, y el volverse de los ídolos es el arrepentimiento. Ahora, ¿cuál viene primero, la fe o el arrepentimiento? ¿Cuál tiene más importancia? Usted, amigo oyente, puede discutirlo todo lo que quiera, pero usted no puede volver la palma de su mano sin volver también la parte de atrás de la mano. Cuando usted, amigo oyente, se vuelve a Cristo, usted se vuelve de algo. Si no se vuelve de algo, entonces no se vuelve a Cristo. Porque el volverse de es el arrepentimiento. Esta muchacha Orfa, pues, no es un ejemplo del verdadero arrepentimiento. Sí, ella lloró, besó a su suegra y luego caminó desde las páginas de la Escritura por allá al silencio de los siglos. Nunca más oímos hablar de ella. Sin embargo, Ruth se quedó con su suegra. Fíjese en todo lo que esto significó. Este sí es el verdadero arrepentimiento. Veamos ahora el versículo 15 de este capítulo 1 de Ruth.
Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Orfa se volvió a la idolatría. Su arrepentimiento no fue genuino de ninguna manera. Su matrimonio con un joven de Belén de Judá fue un matrimonio de conveniencia. Ella se había enamorado mucho de él y se casó con él. Probablemente Noemí creía que lo mismo fuese verdad en cuanto a Ruth. Y por eso le dice, vuélvete tú tras tu cuñada. Pero Ruth había hecho una decisión diferente, la que contenía 7 puntos importantes. Leamos los versículos 16 al 18 de este primer capítulo de Ruth. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Veamos ahora estos 7 puntos importantes en lo que Ruth dijo. En primer lugar, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ruth decidió que a donde quiera que fuera Noemí, ella también iría. En segundo lugar, donde quiera que vivieres, viviré. No empleaba esta decisión como una conveniencia para entrar en la tierra de Judá. Se iba a quedar con Noemí, aunque esto significara la pobreza, es decir, que estaba dispuesta a sufrir la pobreza. En tercer lugar, tenemos, tu pueblo será mi pueblo. Ella sabía que esta decisión la desterraría de su propio pueblo, pero se volvió para ir a la tierra de Judá y dijo, tu pueblo será mi pueblo, sea que me acepte o que no me acepte. En cuarto lugar, y tu Dios, mi Dios. ¿Por qué se casarían estas muchachas Orfa y Ruth con hombres enfermizos? Esta familia de Judá llegó a la vecindad de las muchachas en Moab. Ellas se encontraban en mucha idolatría y en las profundidades del paganismo. Conocieron a esta familia y oyeron contar acerca del Dios vivo y verdadero. Y eso enterneció sus corazones, y cuando los muchachos se declararon, ellas se casaron con ellos. Pero Ruth había decidido seguir a Dios y no faltó a su decisión. En quinto lugar, dijo Ruth, donde tú murieres, moriré yo. Esta quinta decisión que Ruth hizo es muy importante. Significaba que tenía la misma esperanza de inmortalidad que tenían Noemí y los israelitas. Vimos esa esperanza en el libro de Génesis, cuando Jacob quiso ser sepultado en la tierra de Canaán. José quiso que sus huesos fueran llevados de la tierra de Egipto y sepultados en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque el futuro para estas personas sería una resurrección algún día en esa tierra para el reino de los cielos. Reino que será establecido acá en esta tierra. Esa esperanza, pues, llegó a ser también la esperanza de Ruth. En sexto lugar, Ruth dijo, donde te sepulten a ti, allí seré sepultada yo. Ella quería ser sepultada en la tierra de Canaán. La resurrección le daba una esperanza que no tenía en su idolatría. Y en séptimo lugar, Ruth dijo, así me haga Jehová y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué maravillosa decisión la que Ruth ha hecho! Noemí ya conocía muy bien a Ruth y sabía que se había decidido de veras. Por eso Noemí deja entonces de tratar de disuadirla. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 1 de Ruth. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Cuando Ruth y Noemí llegaron al pueblo de Belén, los de Belén miraban a Noemí y se preguntaban, bueno, ¿y no es esta placentera? Cuando Noemí salió de Belén, era próspera, tenía un esposo y 2 hijos. Ahora ella regresa, pero su esposo y sus 2 hijos han muerto. Todo lo que tiene con ella ahora es una acompañante extranjera, y su pobreza es muy obvia. Leamos ahora el versículo 20. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí les dice a los de Belén, no me llamen placentera, sino que llámenme Mara, nombre que significa amarga. Ahora, ¿había Dios de veras tratado amargamente con ella? No, amigo oyente. Noemí era miembro de una familia pródiga y por eso fue castigada en el país lejano. Fue por causa de su desobediencia que este revés le pasó a Noemí. Pero vemos que ella no se culpó a sí misma. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de Ruth. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí?
ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, yo no soy perito en matemáticas, pero sí sé que hay una divergencia, una diferencia entre llena y vacía. Noemí había salido llena, lo tenía todo, pero había regresado con las manos vacías. No tenía nada. Lo había perdido todo en el país lejano, y no quería que sus vecinos la llamaran placentera, sino amarga. Pero nos alegramos de que el Espíritu de Dios no aceptó su nuevo nombre. No será Mara, porque aún hay guardadas para ella algunas cosas maravillosas. Noemí trajo con ella una extranjera de la tierra de Moab, llamada Ruth. No pertenecía a la sociedad israelita. La ley mosaica la excluía y ella no creía que tuviera esperanza alguna. Pero veremos más adelante que algunas cosas maravillosas le van a pasar a Noemí y a su nuera Ruth. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Una buena hora para llegar a Belén. El hambre había pasado y había una buena siega.